Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Más que Nutrición, donde estaremos conversando hoy con Matías Monsalve. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Matías? Hola, André. Hola, muy buenas tardes. Queríamos saber quién eres, a qué te dedicas, qué haces actualmente. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Matías Monsalves. Yo soy de base profesor de educación física. Eh, Tengo una maestría en ciencias de la salud y deporte, aquí todo en Chile, donde en esa tesis o en ese grado al final tuve la posibilidad de trabajar con dietas cetogénicas. De hecho, un estudio que todavía tenemos ahí, no le hemos puesto, yo creo que toda la energía para poder sacarlo. Eh, y posterior a la maestría entré a mi doctorado, un doctorado en nutrición en la Universidad de Chile, en el cual se me permitió seguir en el tema más allá de la dieta, sino que trabajando con cuerpos cetónicos, específicamente con beta-hidroxibutirato. Y ahí es donde nace un poco mi duda o mi interés a partir de estas moléculas, porque como todos me imagino que inicialmente a todos se nos enseñó en la universidad, ¿cierto? Los ramos de bioquímica y todo, que eran un tremendo villano del metabolismo y que había que pesquisarlo en pacientes con fisiopatologías como la diabetes. Entonces al final era algo que era muy visto en un contexto extremadamente negativo. Y a partir del mismo tema de la dieta cetogénica a mí me llamaba mucho la atención porque tú veías que los pacientes que se sometían a dieta cetogénica no hacían cetoacidosis diabética, ¿cierto? Ellos tenían sus niveles de cetonas normales, no había cambio en el pH plasmático. Entonces, eso un poco me llamó la atención y más allá de decir, ok, ¿cuál es el efecto de la dieta? Por más allá que sepamos que es esta restricción calórica, ¿cierto? Pero termina habiendo muchos factores confundentes, ¿cierto? Entonces, yo en mi tesis doctoral actual quise ver un poco eh, cuáles son los efectos de un suplemento de beta-hidroxibutirato en particular sobre distintos parámetros. Yo hice mi estudio, esto solo en modelo animal, en ratones. Bueno, Matías, yo, entiendo que, pues, bueno, estás súper metido en este tema, que es un tema, pues, que en este momento está como bastante popular y creo que hay como mucha confusión debido a que, bueno, que la dieta cetogénica, suplementación con cetonas, en general, la gente no sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Entonces, antes de entrar como en el tema de la suplementación con cetonas y en qué contextos esto puede utilizarse, ¿nos podrías recordar un poco más o menos cómo es este metabolismo de los cuerpos cetónicos y más o menos cómo es su rol en la producción de energía? Un poco de clase de bioquímica acá para recordar. Eh, o sea, tratar de explicarlo lo más simple posible. Al final, como te decía inicialmente, se había pensado que estos eran eh, metabolitos de desecho, ¿cierto? Que no tenían ninguna función energética. Pero en realidad estudios muy antiguos de los años, bueno, de los años 20 con la dieta cetogénica y después estudios posteriores de alrededor de los 70 empezaron a demostrar el rol energético que tienen principalmente a nivel cerebral, que eso es un poco la gracia. Entonces, la formación de los cuerpos cetónicos es netamente, o que se realiza principalmente en el hepatocito, o sea, en el hígado de las personas,
Y esto se da principalmente en periodos sumamente extremos y difíciles de conseguir, que es primero, obviamente, ayunando por lo menos 24 o 48 horas en humanos. Los ratones tienen una adaptación a la dieta o al ayuno un poco más rápida, pero en humanos alrededor de 2 días en promedio de ayuno para poder tener niveles altos de beta-hidroxibutirato. Entonces, esto es principalmente asociado a factores hormonales, como por ejemplo la caída de la insulina, ¿cierto? Que se da con el no consumo de comidas o el no consumo de hidratos de carbono, pensando en la dieta. Y un poco en la velocidad a la cual la producción de energía a nivel hepática se ve expuesta. Porque al final, cuando tenemos déficit, lo que va a hacer el cuerpo es decir, ok, ¿de dónde saco energía? Y automáticamente el sistema va al tejido adiposo, ¿cierto? Se pone a hidrolizar y a mandar ácidos grasos y glicerol para mantener la glicemia. Y esta, como te decía, esta velocidad que va a requerir el hígado para poder producir energía hace que esta gran cantidad de ácidos grasos, ¿cierto?, que quedan o que quieren entrar para poder ser metabolizados, se empiecen a acumular. Y al final esa acumulación, que un poco el producto final, este acetilcoenzimo A, si nos acordamos de la beta oxidación, ¿cierto?, de los ácidos grasos, es una señal para que estos acetilcoenzimo A se puedan juntar en cierta medida y se puedan producir los cuerpos cetónicos. Entonces al final la gracia que tienen estos cuerpos cetónicos es que en el hígado lo que hacen es que condensan, ¿cierto?, en distintos procesos enzimáticos, que insisto, no sé si vale la pena mucho entrar, pero en el cual se clivan o se juntan y se produce esta molécula de 4 carbonos, habitualmente, ¿cierto?, beta-hidroxibutirato y acetoacetato, que son los principales. Y la Ujú. gracia que tienen es que cuando salen del hígado, ¿cierto?, son transportados a nivel de la sangre y pueden llegar a tejidos extrahepáticos como el cerebro, el riñón, el músculo, ¿cierto?, que es algo que nos interesa bastante ahora. Y obviamente en el músculo se pueden oxidar. Entonces los acetilcoenzimados que se produjeron en el hígado llegan al músculo o al cerebro, etcétera, y se metabolizan. Entonces, más allá de verlo como una forma ineficiente, yo creo que es una forma bastante eficiente de no perder energía en procesos en los cuales no tengo, Ok. ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hay que recordar, que es bastante interesante. Entonces, estos son procesos sumamente extremos y que obviamente cuando se ligó al tema del deporte es, ok, o sea, yo en un deportista no puedo tener una restricción severa de hidrato de carbono, no puedo tenerlo ayunando para poder tener este estado de cetonemia. Entonces ahí es donde se empezó a desplegar la otra creación, entre comillas, de compuestos sintéticos que en realidad son símiles de lo que nosotros producimos en el cuerpo. O sea, el metabolito que yo tomo tiende a ser el mismo que el cuerpo produce, al final, químicamente hablando. Perfecto, entendido y súper interesante. Pero estamos actualmente como en este boom de las dietas cetogénicas, de todo esto, y hay como una concepción o satanización de estos cuerpos cetónicos como, como los enemigos del metabolismo. ¿Cómo crees que hemos evolucionado en cuanto a esta denominación que es un poco negativa en cuanto a ellos? O sea, yo creo que ha ido, en ciertas áreas ha ido evolucionando, pero yo creo que en otras áreas vamos a la involución. En el sentido que obviamente ahora tenemos estrategias en el laboratorio que nos permiten en realidad conocer, o en realidad más allá que eso, tenemos herramientas que nos permiten conocer mucho más allá de esto. Entonces, con el mismo auge de la dieta cetogénica, ¿cierto? Han salido, como ustedes muy bien dicen, en los últimos años muchísimos estudios a partir de la dieta, entender cómo funciona en pacientes obesos, en pacientes bariátricos, en sujetos normales, ¿cierto? Que practican ejercicio, en atletas, en no atletas. Entonces, siento que se le ha ido como conociendo una vez más cuál es el rol. Ahora, ¿por qué creo que va involucionando? Porque obviamente con todo este aprendizaje que tenemos, a mí me llama al menos mucho la atención cómo todavía la gente sigue promoviendo ciertos tipos de conductas a grupos que no son los recomendados. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, yo sé que vamos a entrar un poco más en detalle, pero por ejemplo se venden las cetonas como un alimento para bajar de peso. Y eso en realidad es sumamente contraproducente con lo que vamos a ver. Y lo otro es que al parecer la gente en el mundo de la dieta cetogénica está un poco sesgada con los resultados y tratan de darle casi un rol casi mágico a la cetona,
cuando no es así. O sea, si bien tienen muchas cosas que aún tenemos que conocer, eh, yo creo que hay que ser bastante cauteloso. Por eso creo que tenemos esta dualidad de evolución a partir del conocimiento y lo que hemos ido aprendiendo a través de los distintos estudios clínicos, ensayos in vitro, in vivo, eh, pero una involución en el momento de no hacernos cargo de toda la literatura que hay y toda la información que hay para entregar un mensaje y una información más fidedigna a la gente. Yo creo que por ahí estamos muy al debe. Sí, y Matías, entonces, o sea, pareciera entonces que este interés por las cetonas exógenas viene, por ejemplo, en el rendimiento deportivo, en la salud, quizás en aumento por la popularidad de la dieta cetogénica. Pero brevemente, si nos puedes como aclarar el panorama entre las dos situaciones, entre Ujú. o sea, las Sí, cetonas o la cetosis que se lo que produce pasa en es la que, dieta cetogénica o cuando uno las toma. claro, porque al final, ya, eso es sumamente importante porque son dos condiciones metabólicas totalmente distintas. O sea, cuando yo hago una dieta cetogénica, yo le estoy diciendo a mi sistema, a partir de distintas señales metabólicas, ¿cierto? En este caso, la señal de restricción calórica, insisto, tenemos que ir a algo más básico, o sea, que estas dietas, primero, y yo siempre lo digo, estas dietas fueron hechas para niños con epilepsia refractaria, ¿cierto? Que Ujú. no podían, que no tenían ningún efecto con los medicamentos, y esto data del tiempo de Hipócrates, donde veían que algunos tratamientos lo hacían con ayuno. Entonces, algo en común eran estos cuerpos cetónicos. Entonces, la condición en la cual la dieta cetogénica tiene que llevarse a cabo para poder producir eso, metabólicamente es totalmente distinto, porque requiere sí o sí un balance negativo energético, no como se vende. Hay gente que dice, no, yo puedo estar en dieta cetogénica, isocalórico, igual puedo llegar a ganar músculo. No necesitas estar en un déficit calórico porque el incremento de energía propiamente tal va a apagar la producción de cetonas. Esas son señales que siente el cuerpo, obviamente. En cambio, cuando yo tomo cetonas exógenas, al final lo que estoy teniendo es un efecto de la molécula per se, energéticamente hablando. Ok. Tengo una metabolización directa que, entre comillas, puede estar compitiendo con los ácidos grasos, puede estar compitiendo con la glucosa, ¿cierto? Cosa que no voy a tener en un estado donde la glucosa está baja, los ácidos grasos altos, y llevo mucho tiempo adaptándome a la dieta, ¿ya? Entonces, los contextos son totalmente distintos y de hecho, mucho de la aplicación de la cetona exógena que se está conociendo actualmente, se habla que necesitamos mucha información a partir de el grupo al que se le da, qué tan entrenado está, qué condición física tiene, qué estado nutricional tiene. En cambio, la dieta tiene ¿cómo se llama? Esta otra característica del déficit energético, que es algo que yo no quiero tener con la cetona exógena. Entonces, yo creo que esa es la primera gran diferencia. De nuevo, hay gente que trata de vender como que estos fueran sinónimos, Ujú. pero metabólicamente son mundos opuestos. No son lo mismo y creo que no son comparables. Por eso es importante mirar cautelosamente tal o cual estrategia. Claro, es que no, o sea, cuando tú das esos cuerpos cetónicos no tienes que estar en cetosis antes, tú estás induciendo ese estado, pero por esa molécula que estás dando. Claro, entonces, esa es una pregunta interesante, Andrea, porque al final esto se basó en que hay muchos efectos de la cetosis o del ayuno prolongado que podrían ser beneficiosos, que es, por ejemplo, estos Ujú. estudios que se veían donde la proteólisis muscular, por ejemplo, disminuía después de ciertos días de ayuno. Entonces, efectivamente, hay un par de estudios alrededor de los años 60 donde hacen infusión directa de beta-hidroxibutirato y se ve que la oxidación de aminoácidos al final, o en este caso, en ese paper al menos, de leucina era menor. Entonces la gente dice, pero es que si aumento la cetona, cuido el músculo. Pero al final la gente de dieta cetogénica termina perdiendo músculo igual, aunque tenga niveles de cetona de 3 milimolar o de 2 milimolar. Y eso es por el Claro, déficit energético inducido. Entonces, al parecer, la señal molecular de la cetona al final termina siendo en esos periodos no tan potente al parecer. O sea, hay otros factores que la afectan. claro. ¿Y cuáles son los tipos de cetonas exógenas que existen? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay en estos? ¿Cuáles son los más utilizados actualmente en la investigación científica, tanto en deporte como en salud?
Sí, a ver, por un tema de precio, de costo, las primeras que se empezaron a utilizar fueron las cetonas adheridas a sales, ya sea calcio, potasio, sodio, ¿cierto? Que son un poco más baratas de hacer. Y, y actualmente hay mucho boom en general con las cetonas, los ésteres de cetonas, ¿cierto? Que tienen adherido un alcohol. Y estas tienen la gracia de tener una dualidad en el sentido de que yo puedo proveer el beta-hidroxibutirato adherido a una molécula alcohol que puede ir al hígado y puede producir más cetona. Entonces al final cuando yo veo, por ejemplo, la respuesta al incremento de los niveles de cuerpo cetónico con sales o con cetonas, los ésteres, ¿cierto?, tienen una respuesta o un incremento de la cetonemia muchísimo más pronunciado. ¿Ya? Y ahí es donde están las primeras diferencias y un poco lo que ha tratado de hacer la literatura es decir, ok, las sales ocupémoslas menos por esta ¿sí? carga, ¿cierto? Por esta carga principalmente de cationes inducida por sodio, etcétera, y ocupemos obviamente los ésteres que tienen este efecto sin la carga de sales, pero que tienen un incremento de la cetonemia igual. Entendido. Entonces, Matías, y por ejemplo, yo he leído o he visto por allí que con estas sales hay Ujú. como más propensión a problemas gastrointestinales. ¿Esto es para las sales en particular o también aplica a los ésteres? ¿Cómo es el tema o el mecanismo por Hay, el cual se dan estos? sí, el mecanismo propiamente tal no está descrito, o sea, hay un par de papers descriptivos a toma de sales y cetona y ésteres de cetona al final. Entonces, claro, obviamente la carga, ¿cierto?, de cationes o de sodio principalmente se ha visto que tiene efectos sumamente negativos a nivel gastrointestinal. Y eso, de nuevo, no solamente con las sales de cetona, sino, por ejemplo, uno de los efectos secundarios de la suplementación con bicarbonato de sodio es el problema gastrointestinal. Ya Ujú. que eso obviamente puede hacer que haya un movimiento importante de agua hacia el lumen, ¿cierto? Y hace que yo me sienta hinchado o me moleste, ¿cierto? Pero los últimos estudios, de hecho, el último estudio del grupo que me imagino que me lo vas a preguntar después, pero me voy a adelantar solamente a la parte de problemas gastrointestinales del grupo de PUF, que es de la gente de Lovaina. Ujú. Ellos demuestran como que los problemas gastrointestinales son como bien suaves en realidad, porque ellos hacen estas escalas del 0 al 10 y en promedio los problemas gastrointestinales está hablando de un nivel de 3 o 4 y son en algunos sujetos. De hecho, al parecer, cuando se consumen las cetonas con hidratos de carbono, los problemas gastrointestinales son menores. Ok, Entonces, al final lo que falta efectivamente es ir un poco ordenando los protocolos para ir para los siguientes papers porque de seguro van a seguir saliendo, de qué forma se dan. Si los doy solos, con agua, si le agrego triglicéridos de cadena media, si le mm, agrego carbohidratos y si le agrego qué tipo de carbohidratos. Porque como te decía, uno de los principales investigadores en este minuto es el grupo de Kieran Clark, que es la gente de Oxford, ¿cierto? ujú. Donde está Brianna Stubbs, que ahora está en el Buck Institute, ¿cierto? Viendo todo el tema de signaling de cetonas, pero ellos son los que tienen mayor cantidad de publicaciones y han sacado estudios de farmacocinética de cetona en humanos, las diferencias entre sales y ésteres. Y ellos al final han visto que estos problemas gastrointestinales son muy similares a los que se producen cuando se dan, por ejemplo, cargas altas de hidratos de carbono en general a gente que no está adaptada. Ok, Entonces, entonces algo que es súper entretenido ahora es casi este concepto de training the gut, ¿cierto? Entrenar el intestino así como lo entreno para cargarlo con hidratos de carbono, a lo mejor hacer pruebas en las cuales yo puedo ir cargando de cetonas en distintos trials con el fin de que esto sea menos molestoso. Entonces, como te digo, eso veremos y algo súper interesante, pero lo que ha mostrado hasta el momento los estudios es que hay estudios con algunas, principalmente sustancias de sales, que tienen mayor problemas gastrointestinales, pero en realidad cuando uno los lleva a una línea base con estudios con cargas de carbohidratos bien pesadas, al parecer no hay tanta diferencia. Entonces yo creo que eso también es sumamente importante estudios de más larga data o de uso frecuente de cetonas, porque la mayoría son estudios agudos, 2, 3 días que les dan, ¿cierto?
Entonces, no sé qué tanto. Al menos. Sí, definitivamente falta más investigación y estoy segura que estaremos viéndola por ahí próximamente. ¿Tú nos podrías comentar qué tan rápido estos suplementos aumentan los niveles de cetona y más o menos por cuánto tiempo se pueden mantener elevados después del consumo de estos suplementos? Sí, esa es una muy buena pregunta porque también yo imagino que la gente cuando toma esto piensa que es muy similar a la dieta cetogénica donde los Ujú. niveles están habitualmente altos pero caen después de cada comida, obviamente. Eh, lo que se ha visto que los ésteres de cetona tienen una respuesta, como te decía, como tienen esta dualidad, este alcohol que va al hígado y se convierte en beta-hidroxibutirato más la molécula de beta-hidroxibutirato que tenía y es muy rápida. O sea, estaba hablando en 30 minutos puedes tener una cetonemia de 3 4 milimolar, es sumamente sujeto dependiente. Y esto lo puedes tener hasta alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Las sales, tienen, como te decía, la diferencia de las sales es que es una mezcla racémica de los dos isómeros al final, del isómero L y D, en el Ujú. cual el D es el principalmente metabolizable y el L tiene un rol menor en el metabolismo en general, pero se ha visto en estudios en hígado que es capaz de metabolizarse en el hígado, principalmente la forma L, eh, pero las sales tienen una respuesta muchísimo menor. Entonces, con sales lo máximo que se ha visto es la elevación de acetonemia hasta 1,2 milimolar. Entonces, está hablando de 3 veces de diferencia entre un compuesto y otro. Y alrededor de nuevo, las sales tienen una caída un poco más rápida, alrededor de 2 horas, y los ésteres, como te decía, 3 horas máximo en promedio. Ok. Matías, antes de, o sea, vamos a ir hablando de algunos de los efectos, ¿no? Que puede tener este consumo de cetonas Ujú, exógenas, pero antes ujú. de ir como más profundo en algunos de ellos, ¿podrías darnos como un panorama o enumerarnos los efectos en los que se cree que las cetonas exógenas tienen un efecto? En el Sí, deporte es lo principal que lo que vamos a hablar, pero si hay algo en la salud o en otro ámbito que sea sí, importante. sí, claro. A nivel, yo creo que partir con la parte deportiva. A nivel deportivo, y a partir de este paper del grupo de Kieran Clark, ¿cierto? Se tomaron como muchas, eso fue el 2016, se le dio como mucho boom a lo que podía verse alterado debido a que ellos hicieron un estudio bien robusto, ¿cierto? Son 5 estudios dentro de uno, 5 pruebas dentro de uno, donde ven todos los sustratos metabólicos, análisis de fibras musculares, ver la utilización de grasas, ¿cierto? De lípidos y de hidratos de carbono. Entonces, a partir de ese estudio, lo principalmente que se hablaba es que cuando las cetonas estaban disponibles, había una mayor utilización de lípidos intraaminocelulares celulares, había una mayor oxidación obviamente de la acetona y había también una preservación del glicógeno muscular. Entonces a partir de eso dijeron, perfecto, o sea, esto para el deporte es excelente, estoy comiendo mucha grasa, poco glicógeno y esto es un boom porque es en realidad todo lo que los atletas buscan es preservar el glicógeno a la más alta intensidad posible, ¿cierto? Y preservar para cuando tenga eh, que apretar al final o si quiero ir a mayor intensidad. Entonces, a partir de eso, se hicieron algunos estudios en humanos, ¿cierto? Con infusiones también directas de beta-hidroxibutirato, donde se ha visto, tratado de replicar la parte de proteólisis, entonces hicieron un modelo en humano, un paper bastante bueno en el Clinical Journal of Nutrition, ¿cierto? Donde muestra que aumentar la cetona y si yo le doy un estímulo por LPS, que es como inflamatorio, este estado inflamatorio como que me hace preservar los aminoácidos del músculo. Entonces, el otro efecto es que preserva el músculo, ¿sí? Y por otra parte está la parte de salud, donde se ha visto que tiene dos efectos a lo mejor importantes. Uno, lo que se está estudiando actualmente a nivel cardíaco, que un poco sabemos que el corazón de una persona infartada o que tiene falla cardíaca, ¿cierto? El metabolismo del corazón también cambia y por ende se ha visto que ocupa acetona y al parecer es mucho más eficiente el corazón con las cetonas que cuando obviamente no las tiene presentes y obviamente tiene ese efecto en salud.
Y otra parte es un poco lo que investiga la gente del Buck Institute, ¿cierto? Que yo, en realidad, John Newman, que es el PI ahí del área de cetona y ve todo lo que tiene que ver con beta-hidroxibutirato, son todos los efectos en señalización. O sea, cómo la molécula, independiente de que se metabolice o no, cuando está presente, altere la expresión de ciertos genes, cierto, tenga un efecto antiinflamatorio independiente que sea metabolizado. Entonces yo creo que esas son las áreas como más entretenidas al final, que es un poco lo que pasaba con el lactato, que el lactato también, un metabolito de desecho, y que aquí en Chile uno de repente también ve en los diarios todavía a los médicos diciendo que el ácido láctico se cristalizó dentro del músculo y duele y eso lo... No, o sea, al final, obviamente con el avance, ¿cierto? Tú te ríes porque no pasa solo en Chile al parecer. No. Entonces, sabíamos tan poco y obviamente las herramientas de biología molecular o de genética llegaron después al ejercicio. Si bien había muchos investigadores que estaban haciendo cosas muy, muy centradas en salud o en preservación de músculo, en la parte deportiva fueron algunos los que empezaron a hacer estos análisis. Oye, ¿qué pasa si miramos este gen? ¿Qué pasa si miramos el estrés oxidativo? ¿Qué pasa si miramos esto? Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta que estas moléculas cuando estaban presentes pasaban cosas. Y eso un poco termina siendo, yo creo, el desafío actual. O sea, no solamente la cetona, hay un sinfín de metabolitos que no tenemos idea qué es lo que hacen y cuál puede ser el futuro. Entonces, yo creo que partir con esto es algo que es, yo creo que fundamental para poder comprender el futuro. Pero a mi parecer son las principales áreas de signaling, metabolización y a lo mejor toda la parte proteica, que es un poco lo que se viene. Y de hecho, mi postdoctorado va a ser algo en eso, así que yo estoy... Bueno, Espero. esperamos con ansias ese postdoctorado a ver Vamos a ver, cómo qué nos pasa. ilustras, porque la verdad es que sí, yo siempre he pensado que es como tan abstracto y tan fascinante el cuerpo humano, hay tantas cosas que no sabemos y es lo bonito de la ciencia también, que siempre vamos descubriendo otras cosas que al final te quitan o te cambian todo el panorama que tenías al inicio, ¿no? Claro. Eh, Entrando un poco más sobre el ejercicio, sabemos que la utilización de carbohidratos exógenos es limitada, porque Ujú. obviamente el músculo tiene una tasa de oxidación más o menos de 1 gramo por minuto, lo que Ujú. en términos de calorías por hora representaría un valor muy bajo al compararlo con la cantidad de calorías que está siendo utilizado durante el ejercicio. Ujú. ¿Serían entonces estas cetógenas, estoy pegada con las cetógenas, las cetonas exógenas, una herramienta para proveer más energía durante el ejercicio? ¿Hay algo que has leído en alguna investigación o si has hecho alguna investigación sobre esto, algunas dosis propuestas, sobre quizás algún tipo de ejercicio, algún tipo de deporte en específico? Lo que pasa es que Ilústranos de eso, esto. fíjate, gracias a la pregunta. Yo creo que eso es un poco lo interesante que, insisto, el último paper que salió hace un par de días de este grupo de Lovaina muestra en situaciones como de carrera, cosa que no había visto el grupo de Pete Cox Ujú. y de Kieran Clark, que ven en esta condición de tomando cetona, ¿cierto? Haciendo una prueba, entre comillas, como de 3 horas con sprint, ¿cierto? Todo lo que conlleva una carrera de ciclismo. Ellos no vieron ninguna diferencia en muchas de las cosas que se habían reportado en el 2016. Entonces, eso es sumamente interesante en el sentido de decir, ok, el 2016 decíamos que preservaba el glicógeno, que utilizaba lípidos intramiocelulares, pero cuando lo replica este grupo en Bélgica, se ve que no hay estos cambios, ¿ya? Entonces, como tú dijiste delante, y me voy a tomar de ahí, eso es lo bonito de la ciencia. O sea, lo que yo creía hace 2, 3 años, y lo que a lo mejor muchas hipótesis partieron y muchos trabajos partieron en base a eso, hoy día sale un estudio que nos dice totalmente lo contrario, que en condiciones reales o una condición un poco más real de la que utilizaban, que fue documental en 2016, esto podría ser distinto. Ahora, eh, eso apunta a lo que yo comentaba anteriormente, que hay gente que no está acostumbrada a tomar la acetona, que hay gente que a lo mejor, de hecho, la carga de hidrato de carbono que se dio en este último estudio es un poco más baja de la que habitualmente se da, ¿cierto? Entonces, yo creo que, o sea, sí o sí las cetonas van a funcionar como un metabolito energético y obviamente como señalizador. Ahora, su metabolización, como dijimos, depende de como hartos factores. O sea, de, como te decía, la condición física de los sujetos. Este último estudio un poco nos reportaba
los niveles de condición Ujú. aeróbica o si eran altamente entrenados, ¿cierto? Solamente de acuerdo a lo que leí, decía que eran sujetos entrenados. Entonces, yo creo que ahí también hay diferencias. O sea, yo creo que sí podrían ayudar bastante, pero con la literatura que tenemos actualmente es difícil establecer cuál es el grado, porque al final necesitamos estudios con, con oxidación, ¿cierto? En ejercicio para poder saber, más allá de decir, ah, mira, yo tomé esto, que habitualmente sean 25 gramos de cetonas, por ejemplo, 20 a Ujú. 25 gramos, eh, y esto es lo que pasa después. Pero todo lo que está pasando durante el ejercicio no tenemos idea. Porque de hecho, uno Ujú. de los problemas actuales que tenemos es que ningún paper de ejercicio con cetona ha medido in vivo la oxidación. Solamente se ha estimado por fórmulas estequiométricas, ¿cierto? A partir del coeficiente respiratorio, del CO2, pero no hay una medición directa. Es decir, cuánto efectivamente está ocupando el músculo, en este caso las piernas, pensando en el ciclismo, en esa carrera. O sea, a lo mejor le di muy poco, o le di mucho, y eso es algo que no sabemos todavía, y yo creo que de nuevo, esto un poco, apunta un poco para allá, que de hecho es una de las críticas y comentarios que hacen la última revisión de Louis Burke, ¿no es cierto?, de dieta Ujú. cetogénica en performance, que le da como le da el clavo ahí con muchas de las cosas que faltan, y que asumimos que son así, pero no tenemos idea. Y insisto, es lo fascinante al menos para mí que estoy en el lado como de la investigación y hacerme preguntas todos los días el por qué están cambiando. Pero creo que es algo que hay que sí o sí medir y pensar que si obviamente la limitancia es a nivel de los problemas gastrointestinales, lo primero es hacer protocolos en los cuales sean sujetos que habitualmente estén tomando cetonas. Yo creo que eso sería a lo mejor lo primero para poder comprender. Sí, y bueno, si son los ésteres de cetona, también los Tan costosos que son, caro, ¿no? tan caro. Y ahí, y si tú me permites, en realidad yo ahí también tengo un tema, tengo un tema con los conflictos, porque la mayoría de los Sí. estudios que han mostrado beneficios con las cetonas son grupos que están metidos, claro, con el NIH, ¿cierto? Con universidades bastante renombradas, pero igual producen un producto. Entonces, yo al menos, y de forma súper adelantada, en mi estudio yo ocupé sales para los ratones y los ratones igual inducen cetonemia y yo veo que los ratones corren más igual. Ok, Ahora, todavía no voy a contar por qué, para que la idea es que lo lean el leemos paper después. después. Sí, pero a lo que me refiero es que, o sea, es algo que yo repliqué, o sea, que yo lo vi en los ratones que le di cetona y los puse a correr y los ratones corren más. Sí, ahora, claro, a partir de lo que hablaste anteriormente, bueno, entendemos que, o bueno, o lo hemos visto también en los diarios y esto, que la popularidad ha sido creciente en el ciclismo Sí. profesional, ¿no? Y Ujú. yo también pienso, rescatando lo que decías, que, o sea, la otra parte del rompecabezas en esto de la nutrición deportiva es cuando hacemos estudios con atletas Sí, realmente sí, élites, élites. Es sí. poco probable, o sea, es difícil hacer un estudio con las personas que están en el tope, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es otra limitante allí de para quién puede ser beneficioso y al final, en un contexto de nutrición, en un contexto de deporte élite, un 0,3% puede representar una gran, de mejoría en el rendimiento puede representar una De, gran diferencia. de hecho, Paola, o sea, el cálculo que hacen en el paper de Cox, en el paper, en el Cell del 2016, son como 400 metros que recorren más, pero cuando hacen el cálculo del tiempo en milisegundos, o sea, en Ujú. segundos, ¿cierto? La diferencia que ellos tienen de incremento era entre llegar primero y octavo en Ok. la élite. O sea, pensando en los cambios marginales que tiene que tener un deporte de nuevo de élite. Entonces yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad de decir, porque toda la gente se cree atleta, entrena tres Sí. veces a la semana y son todos atletas, entonces, las recomendaciones de hidrato de carbono, que los 10 gramos por kilo de peso, y en realidad no te moviste nada. Entonces, esto es sumamente importante de entender y eso es lo que te decía al principio, que por ejemplo las cetonas se han vendido como alimentos para perder peso y técnicamente la señal de la cetona cuando está alta es inhibir la lipólisis por un tema lógico, porque como
como los ácidos grasos son los que producen la cetona, cuando tengo niveles altos de cetona, inhibo. De hecho, inhiben el receptor de ácido nicotínico, ¿cierto? Y por ende yo inhibo la lipólisis. Entonces, ok, si quiero oxidar más grasa y tengo la cetona en 3, 4 todo el día, la señal al tejido adiposo es que no me mande más ácidos grasos. Ajá. Entonces es súper contraproducente para Wow. lo que se tiene que utilizar y para lo que y de nuevo, es cosa que tú busques en internet, es como weight loss, y aparecen sales de cetona, raspberry ketones, y todas estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿cierto? O están totalmente sacadas de contexto para poder vender. Sí, bueno, eso es otro monstruo con el que nos enfrentamos. Y la gente las Matías, compra, que es lo peor. sí, eso es lo Es peor. que, pero es que eso también y disculpa que me vaya un poco, pero creo que eso es algo que es culpa de todos al final, po. Porque si de repente todavía hay mucho profesional que está trabajando fuera de la evidencia, ¿cierto? Que es poco flexible. Entonces eso también es culpa, o sea, cuando tú le preguntas a esa señora por qué tomó esas sales o por qué tomó ese producto, es porque a lo mejor pasó por 10 profesionales que ninguno le pudo ayudar. Entonces hay Sí, mucho el contexto de, más allá de Claro. entender, es que la gente lo compra, lógico, si está desesperada por cambiar, mejorar, etcétera. sí, sí, es un mundo en donde todos tenemos responsabilidad, o sea, totalmente de Sí. acuerdo contigo. Matías, por ejemplo, claro, hablaste un poco de que lo que hemos visto, esa conservación del glucógeno Mm. muscular, etcétera, que se le adjudica a la acetona, sobre todo en la parte del contexto deportivo, pero nos podrías, o sea, como para entenderlo un poco mejor, no sé si sucede o no sucede porque Ujú. la ciencia está en eso, pero ¿cuál es el mecanismo propuesto por el cual eso sucede? O sea, porque ¿por qué las cetonas tendrían ese Sí, efecto? lo que pasa es que lo que se ha planteado es que una de las principales señales que estarían induciendo la modificación de la glicólisis per se es el aumento del acetilcoenzimo A, que es proveniente de la acetona, cuando yo me suplemento. Cuando yo leo los niveles de acetilcoenzimo A, uno de sus principales puntos o reguladores es la actividad de la fosfofructoquinasa a nivel de glicólisis. Por ende, la velocidad de la glicólisis disminuye. Entonces se entiende que efectivamente cuando yo tomo gran cantidad de cetona, ¿cierto? Hay gran cantidad de acetilcoenzimo A que está siendo producido y eso podría ser una señal para que la glicólisis efectivamente o el mismo glicógeno que yo tengo en el músculo no se esté metabolizando. Entonces, obviamente hay otros papers que han demostrado que las dietas cetogénicas, ¿cierto? Tienen una inhibición de la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Y eso hace que obviamente el piruvato no pueda ser utilizado en el ciclo de Krebs. Y eso es un tema lógico también, porque lo que estoy haciendo es proveyendo gran cantidad de energía por otro lado. Entonces, eso podría ser una de las posibles, de hecho esos son los mecanismos como propuestos, que es principalmente la modulación de la cantidad de citrato, de acetilcoenzimo A, que podrían obviamente disminuir y podrían en realidad señalizar a la disminución de la glicólisis. Pero como te digo, eso fue el 2016. O sea, ¿cierto? Este paper que te comentaba de POF, ¿cierto? Muestra que no hay ninguna diferencia en esta otra condición, ¿cierto? En el glicógeno pre y post. Y en los líneas intracelulares pre y post no hay ninguna diferencia. Entonces creo que ahí también hay que ahondar, y eso también es algo que se recalca bastante, entrar a revisar extremadamente bien las metodologías para poder entender las diferencias de los estudios. Uno se hizo en ayuno, otro no se hizo en ayuno, otro se hizo con carrera, donde se suplementaba tanto carbohidratos como cetona en distintos tiempos, 30, uno fue 1 hora antes, 20 minutos antes, mientras que el otro fue solamente 2 horas antes. Entonces, hay muchos temas metodológicos que hay que considerar. Sí, sin duda esas diferencias metodológicas nos hacen como un reto para nosotros cómo cómo saber aplicar todo esto, ¿no? Hay otro mecanismo con el que nos gustaría que nos comentaras un poco, ¿Mm? es si hay implicación en la utilización de cetonas y factores asociados a la recuperación post ejercicio, si existe alguna investigación sobre este tema. En cuanto ya entramos en este metabolismo de síntesis de proteína, metabolismo Ujú. muscular, cómo están implicadas ellas ahí? Sí, de eso hay bastante poco. Creo que hay 2 o 3 papers que muestran
y de hecho con resultados súper controversiales. De hecho, hay un estudio que fue publicado en el European College of Nutrition, parece, en el Journal, donde muestra que el consumir este de cetona ayudaría a resintetizar glicógeno. Y creo que el año siguiente, no me acuerdo si son un paper 2016 o 2017, hay otro paper que muestra que no hay ningún cambio en la resíntesis de glicógeno. Pero, pero la gracia que tiene el segundo paper que muestra que no hay síntesis de glicógeno o no hay diferencia cuando se toma cetona con un trago con proteína y con hidratos de carbono posterior al entrenamiento en la resíntesis. El segundo estudio hace algo muy interesante que es emula esta como respuesta post ejercicio en células musculares, en un cultivo de células musculares, y donde se ve que cuando se adiciona efectivamente cuerpo cetónico junto con leucina, toda la vía de mTOR que está relacionada con la síntesis de proteína aumenta. Entonces al final yo creo que también un poco va a ir para allá la investigación actual, o sea, en la parte de resíntesis de glucógeno, ¿cierto? Está esta evidencia de guía, pero estos últimos estudios lo que están mostrando es que al parecer podría tener un rol en, de alguna forma, estar señalizando para que el músculo sintetizara mayor cantidad de proteínas posterior al entrenamiento, lo que podría ser súper beneficioso para la recuperación. ¿Ya? O sea, Wow. sumar, aparte de la cetona, sumar proteína y cetona, y en realidad Ujú. cuando yo coloco solo la leucina, por ejemplo, lo que ven en ese estudio al menos, leucina y cetona. Si colocan la leucina sube 10, pero si colocan leucina y cetona sube 18, por darte un ejemplo. Entonces al final, al parecer hay un efecto aditivo de las cetonas con la leucina o con estos metabolitos que inducen la respuesta a la síntesis proteica. Entonces yo no encuentro que también eso es algo bastante prometedor pensando en estrategias de recuperación, y eso puede ser por la metabolización o puede ser por algún efecto del signaling o solamente que el sistema está sintiendo o que esta molécula de alguna forma dice, ok, ahora vamos a tener gran cantidad de energía, por ende empecemos a sintetizar rápidamente, porque no habría otra forma. Entonces al final esta molécula tendría una dualidad, que se aumenta en periodos de ayuno cuando no tengo energía, pero cuando la doy en conjunto con leucina al parecer tendría este efecto de decir, ah, pero tenemos mucha energía, por ende sinteticemos. Entonces eso también yo creo que termina siendo súper entretenido para poder revisarlo. Wow, Matías, tienes, o sea, tu línea de investigación, tienes que ser Yo, muy longevo porque yo tengo ahora hartas es que preguntas. falta. Yo tengo Mira, hartas, porque, por hartas preguntas. ejemplo, ya nos hablaste un poco de en el tema del ejercicio, de la resíntesis de glucógeno, ahí pues ahora tenemos estudios que dicen cosas Sí. distintas, pero falta muchísimo por saber. Ahora también lo de la recuperación falta muchísimo más por saber. Y mencionaste a Briana, que ahora está Sí. con toda la parte de la señalización. Y yo creo que eso, o sea, bueno, mi conocimiento es limitado, pero me parece lo más fascinante. Ujú. ¿Cómo, no sé en qué estado está el conocimiento sobre si, por ejemplo, tomar cetonas podría utilizarse como una estrategia para adaptarse al entrenamiento por toda esta parte de la señalización celular? O sea, podríamos de repente en un futuro pensar en tomar estas cetonas como por ejemplo la gente ahora hace entrenamientos en ayunas o cosas así para mejorar Es que, adaptaciones al entrenamiento. ¿Tendrían ellas un rol allí? ¿Es sí, algo que están pensando? sí, yo creo que hay hartas cosas entretenidas. Por ejemplo, un paper de hecho de Mark Evans, que es otro de los investigadores que tiene hartos trabajos en cetona, ¿cierto? Que ha demostrado que sirven, que no sirven. Él es bastante, me agrada porque en el sentido él muestra el dato que le da y no está casado con decir, no, es que a mí todo me funciona. Y en realidad el tipo Ujú. muestra, mira, yo le di acá, me funcionó, le doy acá, no me funcionó, esto lo puedo tirar para qué lado. Y él tiene un estudio, el 2010, si mal no recuerdo, no sé si es su tesis doctoral, en el cual él muestra que uno de los principales activadores de, por ejemplo, PGC1-alfa, que es este factor transcripcional que está relacionado con la biogénesis mitocondrial y todo, uno de los principales moduladores son las desetilasas de histona, ¿cierto? Que también son importantes para el signal. Y se ha visto que el beta-hidroxibutirato es un inhibidor de las desetilasas de histona. Entonces, al parecer habría un link, efectivamente, y eso haría mucho sentido en periodos de ayuno, en el cual obviamente la biogénesis tiene que ser mayor y todo. Ahora, en entrenamiento no se sabe. Y otro de los aspectos del signaling que fue súper importante fue, de hecho, en el grupo donde está Briana, que es con John Newman,
que el año 2012 sacaron un paper obviamente, de cómo el beta-hidroxibutirato inhibía las deacetilasas de histona y cómo esto modificaba el estrés oxidativo. Entonces, esto está actualmente en esa línea un poco y de qué forma el beta-hidroxibutirato, porque en realidad el beta-hidroxibutirato es el que más se estudia, pero el acetoacetato también se puede metabolizar, y hay papers que muestran que tienen efectos en modelos de atrofia, en ratones, etc. Pero el tema del estrés oxidativo es algo que se ha visto que un poco es algo bien recurrente, tanto con la acetona exógena como con la dieta cetogénica. De hecho, los ratones o algunos ciertos tejidos de modelos que se han sometido a dieta cetogénica, se ve que todas las defensas antioxidantes del cuerpo aumentan cuando tú estás con dieta cetogénica. Como te digo, siempre el principal factor confundente es que cuando son factores de dieta, tú tienes qué tipo de grasa está comiendo, qué tipo de alimento, y que sabemos que eso es fundamental. Entonces siempre está enmascarado, es la restricción calórica, el tipo de ácido graso, el omega, entonces tienes muchos elementos que pueden ser. Entonces cuando estos tipos lo que hacen es probar efectivamente la acetona en solo un efecto, yo creo que es algo que es bastante interesante, y eso se está probando en muchos modelos eh, de ¿cómo se llama? Bueno, los mismos ahora hay gente con epilepsia, ¿cierto? Con el fin de inducir la dieta y que sea mucho más, que muchos de los efectos secundarios de la dieta se puedan disminuir, ¿cierto? Porque se pensaba inicialmente que era el sodio, el potasio y todo, Ujú. y ahora la correlación es súper directa, que los niveles de cetona son al final lo que mandan un poco la sintomatología, al menos en pacientes con epilepsia o que están iniciando la dieta. Entonces, todas esas cosas yo creo que son un poco a donde está apuntando esto. Y la última parte, que podría ser la parte del signaling, es la parte de inflamación, ¿ya? Entonces, que, este, que hay dos o tres papers que han salido bastante robustos, ¿cierto? En revistas que son un poco más moleculares, todavía poco Ujú. aplicado a la parte humana, que hay un marcador que es el N3PL, que es un poco el regulador de la inflamación, que se llama el inflamosoma, y se ve que el beta-hidroxibutirato lo que hace es que lo modula también y lo disminuye. Por ende, parte importante de los efectos antiinflamatorios que podría tener las cetonas propiamente tal es por un tema de signaling más que de la metabolización. Entonces, Ok, ahí volvemos a lo del principio, que tenía esta dualidad de cuánto es la importancia de lo metabólico y cuánto es la importancia de la molécula de yo aumentarla para otros fines, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Es súper importante decir, ok, cuando uno ve a esta gente que dice, no, es que yo voy a hacer una dieta cetogénica clásica, 4 a 1, 4 de grasa por uno de carbo y uno de ujú. carbohidrato y uno de proteína. Sí, pero dije, ¿para qué va a hacer eso? Eso está enfocado por un tema terapéutico, donde las cetonas tienen que estar sumamente altas todo el rato, pero si tú la quieres para otra cosa, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Ya? Entonces, como te digo, en el tema del signaling también está muy, muy interesante. Hay hartos papers que muestran el tema de la longevidad, pero de nuevo, ¿es la restricción o este estado mímico del ayuno, ¿cierto? Que parte de las señales que yo veo en el ayuno las veo sin tener esta inanición o eh, esta como, se podría decir, este como ayuno con soporte nutricional, donde no me faltan micronutrientes, ¿cierto? Que yo creo que, insisto, es algo súper prometedor lo que está haciendo la gente del back. Wow, súper interesante y demasiado prometedor. Sí. De verdad que wow, estoy impresionada. Eh, Matías, entrando de nuevo en tema de deporte, ¿qué Ujú. tipo de atletas o qué tipo de deportes crees que podrían beneficiarse del consumo de la suplementación con cetonas exógenas? O sea, ya hemos hablado de que se ha utilizado o de que la mayoría de los estudios están en ciclistas, pero Ujú. sí consideras que en deportes de equipos o en algún otro deporte pudiera ser beneficioso. O sea, si lo vemos del punto de vista de recuperación, posiblemente en todos los deportes sea beneficioso. Eh, si lo vemos del punto de vista energético, claro, lógicamente, como te decía, una de las limitancias de la utilización de la acetona es la condición física del atleta, debido a que las enzimas y los transportadores que ingresan las cetonas al músculo, que en este caso son los transportadores monocarboxilatos, ¿cierto? Similar a los mismos de los lactatos, están mayormente expresados en músculos oxidativos. Entonces uno podría asumir que todos los deportistas que tuvieran, o todas las disciplinas que tuvieran un contexto
de más larga duración podrían estar beneficiados. Pero yo insisto que si es que obviamente este paper del grupo de Lovaina se puede replicar en otras cosas, ¿cierto? Y se ven que no hay cambio, yo creo que a lo mejor el tema interesante está puesto o se tiene que ver en la parte de recuperación y síntesis proteica. Yo creo que por ahí va todo el tema, principalmente. Pero si tú me preguntas en qué deporte, similar a la dieta cetogénica, o sea, la gente que hace dieta ceto por lo general es gente que quiere hacer actividades de más larga duración, etcétera. Ojo, Ujú. sin ir al desmero de la parte de fuerza, pero la que la mayoría lo sigue es como gente que quiere hacer ejercicio de muy larga duración, pensando en aumentar el metabolismo de los ácidos, de los ácidos grasos. Y a eso me hizo pensar en algo que no sé, ya cuando nos respondas nos dirás si, no sé, si de repente no viene al caso, ¿no? Ajá. Pero pensamos cuando estábamos leyendo y todo esto, por ejemplo, en deportes que sean de muy, muy larga duración, Ujú. ¿no? Un ultramaratón, pero, o sea, no sé, esos que corren 100 millas, Sí. ese tipo de cosas, que son muy largos. Bueno, ya creo que mencionaste el tema de que las cetonas exógenas pues inhiben la lipólisis, Ujú. como ese loop negativo Claro. que hay allí. Entonces, o sea, tomando en cuenta eso y el hecho de que no se accede tan fácilmente, en esa condición no se accede tan fácilmente a las reservas de glucógeno, en Ujú. esos tipos de deportes, ¿podría más bien haber un efecto negativo de las cetonas o no viene al caso? Sí, es una buena pregunta, pues yo creo claro, falta evaluarlo bien, porque de hecho los únicos papers que hay de ultramaratón son o con dieta cetogénica, si lo podemos de nuevo llevar, Mm, es el laboratorio Jeff Bolek, que él también es un sí. tipo que investiga harto solamente cetonas y de hecho está muy metido en el mundo de dieta cetogénica y todo. Y él tiene datos de deportistas como Ultra Endurance que están muy bien adaptados a la dieta y tienen tasas de oxidaciones de grasa como, si mal no recuerdo, de 1,5 gramos minuto, que son como las cifras más altas, así como reportadas. Em, Ahora, eh, yo creo que sí podría ir al desmero, especialmente a lo mejor los mismos ésteres que elevan rápidamente la acetona, pero a lo mejor en este caso las sales, pensando en la tasa de sudoración y todo, podrían ser a lo mejor una herramienta viable pensando en otra estrategia, o sea, esta dualidad de que a lo mejor tener un poco de sal y un poco de beta hidroxibutirato con el fin de que se vaya utilizando. Ahora, como te comenté anteriormente, siento que la principal limitante es que no sabemos absolutamente nada qué es lo que pasa durante. Entonces estamos solamente especulando de qué pasa si le doy antes y qué pasó después. Ya, qué cambió acá, qué cambió acá, pero en realidad, ¿cuánto de eso efectivamente se metabolizó? ¿Cuánto de eso se eliminó, cierto? Eh, entonces, eso yo creo que termina siendo siempre la limitancia, pero no me cierro a que suplementar en carreras de larga duración, especialmente donde la lipólisis o donde los ácidos grasos del tejido adiposo son relevantes, podrían ser un tema. A lo mejor podrían ir hasta el desmero deportivo. Es una especulación, pero haría sentido hablando por ahí. Ojo, también recordar que los deportistas de ultra endurance tienen depósitos de lípido intracelular extremadamente gigantes, de hecho, Sí. similares a los de diabéticos tipo 2, ¿cierto? Eh, y eso, como te digo, son datos sumamente interesantes de poder ir viendo. Pero hasta el minuto, yo no he visto al menos de suplementación en ultra endurance nada, solo con dieta. Utilizan gran cantidad de ácidos grasos por un tema lógico, no comen carbohidratos, entonces el sistema, la beta oxidación y todos los Claro. transportadores y todo están en el techo, digamos. Pero vaya que eso, Bueno, yo pero creo que quizás podría si ir al están de... bien adaptados, como dices tú, si a lo mejor estos a lo Eso de mejor la, puedan beneficiar. eso de la adaptación todavía está bien en jaque también Veremos. actualmente la dieta, ¿no? porque, porque son, porque son cosas un poco, son un poco cosas distintas. Uno es como ceto adaptado, pero al final la gente de la ceto adaptación dice, no, es que todavía no alcanzo a oxidar mayor cantidad de ácido graso, y en realidad estudios de 4 o 5 meses han visto que la oxidación de ácido graso gramos minuto no aumenta. Entonces yo creo que la adaptación tiene que ver en qué tanto mi sistema utiliza las cetonas más que los ácidos grasos. Yo creo que eso también es algo importante de recalcar.
Claro, me refería era a si estos atletas están continuamente consumiendo este tipo de suplementos y a lo mejor puedan tener esa adaptación y Claro, utilizar claro, totalmente de en acuerdo. mayor medida, pero como dices tú, falta investigación, falta mucha investigación. Nos falta harto. Entendemos que hay también investigaciones que están hablando sobre el rol de las cetonas exógenas en el daño cerebral como tal. ¿Crees que podríamos ver un papel de estas cetonas exógenas dentro de un protocolo de nutrición deportiva en deportes donde hay una alta incidencia de confusiones? Hablamos, por ejemplo, de rugby, fútbol americano. Creo que sería interesante. Yo en realidad no me he interiorizado mucho en esa área. Sí sé que hay un tipo llamado Dominic D'Agostino, que él trabaja con citotoxicidad del sistema nervioso, principalmente con buzos, pensando obviamente en la Mm. citotoxicidad que produce la alta exposición a altas concentraciones de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, lo que ellos han visto, al menos en estudios, ya tiene un par de estudios interesantes, en cual se ve que cuando los sujetos se suplementan previo, ¿cierto?, a ir a la profundidad y a someterse a oxígeno, em, la, la cantidad de eventos o de ataques que se producen posteriormente por la citotoxicidad a la exposición al oxígeno son menores. Y parte de los mecanismos es, como te decía, que la metabolización de los cuerpos cetónicos producen menos estrés oxidativo. Entonces, todo va netamente por el lado del estrés oxidativo. Sí encuentro que, porque obviamente la gente que sufre de trauma, edema y todo, la cantidad de estrés oxidativo que se produce a nivel cerebral es extremadamente alta y sé que es una de las causantes de muchas señales de muerte neuronal. Yo encuentro que podría ser una buena estrategia, habría que probarlo también, ¿cierto? Pero es algo que merece al menos la duda, que si estamos pensando en este daño por golpeteo, parte de las señales son similares, a lo mejor podría tener un efecto. Yo no me cierro, pero Sí, ese tema de las concusiones, a ver, como que todavía no, bueno, el omega 3, la creatina, dieta cetogénica, ahora las cetonas, pero al final no hay nada, ¿no? Aún que se pueda recomendar. A pesar de que varias cosas son prometedoras, todavía no hay como el lo que pasa es protocolo para que, las lo que concusiones. pasa es que claro, muchos de los suplementos de estas ayudas tienen como vías similares. O sea, cuando tú dices, baja la inflamación, el estrés oxidativo, es tamponador de protones. Entonces, hay hartas cosas que Claro. tienen en común. Entonces, por eso yo encuentro que son súper prometedoras, pero yo encuentro que a lo mejor valdría la pena de... Ahora, obviamente eso ningún comité de ética te aceptará que tú tengas tipos golpeándose la cabeza, Sí, pero a lo mejor ver algunos tipos de ensayos en los cuales tú le des suplementación a futbolistas americanos, ¿cierto? Que tengan un partido X, pre y post, y ver algún tipo de, o sea, algo descriptivo a lo mejor inicialmente, pero eso habitualmente, esos daños por contusiones vienen es por golpeteos como muy, muy continuos, ¿cierto? sí. Pero a lo mejor podría ser algo prometedor de forma aguda, a lo mejor en deportes más universitarios, en tipos que debutan. Yo creo que a lo mejor ahí también hay algo Claro. interesante. Mira, Matías, bueno, ya estamos casi cerrando, pero a ver, bueno, ya tenemos como el panorama, bueno, claro, entre comillas, porque falta mucha investigación, pero los 3 o 4 aspectos más Sí. importantes en donde las cetonas son exógenas son aplicables en la parte de la nutrición deportiva. Por supuesto, no vamos como a ir muy a fondo al tema de la salud, pero eso podemos invitarte de nuevo. Sí, sí, Pero, pero no sé si nos puedes decir como las áreas, nos hablaste una parte con el músculo cardíaco y esto, pero las áreas en donde se está viendo investigación con cetonas exógenas y ya el tema de la salud. ¿Qué hay por allí ya, o a ver, cómo ves que eso va a ir sí, evolucionando sí. o es Por lo, prometedor? por lo menos hasta el minuto del área donde siento que está más fuerte, y de hecho hay hartos proyectos que se lanzaron. Yo de hecho estaba viendo un postdoc en Holanda que tenía que ver con falla cardíaca y cetona, es el área cardiovascular. O sea, no solamente por la parte metabolizable, sino a lo mejor lo que podría estar produciendo la disminución del mismo estrés oxidativo, de la inflamación de bajo grado que puede estar en algunos pacientes,
Y también, como te decía, que un poco lo que yo quiero ver, el tema de la inflamación de bajo grado y la síntesis proteica, o sea, la preservación del músculo Ujú. en personas que no son deportistas al final. Entonces, ahí es dando mejor el tema del signaling, más que la metabolización per se va a ser sumamente importante. Pero el área que creo que donde se están viendo mayor cantidad de investigaciones es al menos en el área de cardiovascular, no tanto si en el músculo, algunos estamos tratando de mantener el tema en el músculo. Eh, y posiblemente la parte de diabetes también, netamente porque hay dos cosas interesantes. Hay un par de estudios que muestran que suplementarte con cetonas exógenas previo a un test de tolerancia a la glucosa Ujú. genera obviamente una disminución, un incremento, una disminución de la producción endógena de glucosa al final. O sea, tienes glicemias posteriormente más bajas. Y eso se ha visto que puede ser por la secreción de insulina inducida por la cetona o que hay a lo mejor otros mecanismos en el hígado que disminuyen la gluconeogénesis y por ende la producción de glucosa hepática. Y otra área es, por ejemplo, la que producen los triglicéridos de cadena media, los Mm. MCT, que se ha visto que también cuando, al menos en los modelos animales, cuando se suplementa con MCT, las glicemias de los ratones son menores. Ahora, el mecanismo por el cual baja la glicemia los MCT, al menos que son extremadamente cetogénicos por su largo de cadena, ¿cierto? Ujú. Eh, no se sabe. Entonces también es algo que posiblemente es prometedor, pero siempre tienes el tema de la cantidad energética que te aportan los MCT, ¿cierto? La tolerabilidad, los mismos problemas gastrointestinales. Sí. Entonces, ahí un poco, pero si tú me preguntas, no sé, por el tema de costo, obviamente es más barato comprarte un MCT que comprarte un éster de cetona, es un tema de costo. Pero eso lo puedo producir mediante un régimen dietario bien hecho y estructurado. Lógico, también puedo hacerlo. Entonces, yo creo que todas estas herramientas van a depender un poco del estado del arte o el estado fisiopatológico en lo cual la persona se encuentre, o sea, qué tan agudo sea, qué tan crónico sea, qué tan severo sea el estado. Yo creo que eso también es algo extremadamente importante. Sí, una pregunta, Sí, al Matías, final yo antes creo de, que la... disculpa, Andrea, que se me vino a la mente. Hay algo, Tranquila. por ejemplo, cuando comenzamos a hablar mencionaste la parte de la epilepsia, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué hay? O sea, yo siento que es un tema como que del que se habló y se dejó ahí y no hubo como mucha más evolución, dieta cetogénica, pacientes epilépticos, pero ¿las cetonas podrían tener algún rol en estos pacientes epilépticos o es netamente la dieta cetogénica? No, no, no. O sea, se sabe, o sea, a ver, el mecanismo exacto no se sabe aún, incluso con toda la cantidad de años, ¿cierto? Estamos hablando de los años 20, donde se utilizó por primera vez en epilepsia. Eh, pero hay harta, o sea, lo que se quiere saber, o lo que se ha demostrado un poco, es que posiblemente son las cetonas. Se ha visto que tiene un rol en la modulación de glutamato, ¿cierto? De todos los componentes más excitatorios a nivel del sistema nervioso, y eso haría que parte de esto tuvieran una disminución en la prevalencia y en la excitabilidad a nivel neuronal, y eso haría que parte de los episodios bajaran. Lo que se está viendo, al menos en la literatura, al menos en epilepsia, que es algo que yo siempre mantengo como ahí, como que es algo que me gusta como para leerlo nomás, pero no es algo lo que yo trabajé, hay gente mucho más especialista en esto. Pero esto que el uso de la acetona exógena al menos es una muy buena herramienta para iniciar la dieta. O sea, como para disminuir, especialmente pensando que las dietas menos restrictivas son en niños un poco más grandes, porque de hecho las dietas 4 a 1 se le hace a lactantes, ¿cierto? Donde yo le puedo dar un régimen líquido un poco más accesible. Pero en niños más grandes es sumamente complicado iniciar la dieta por el entorno social, etcétera. Entonces, hay un par de estudios que muestran que el tomar sales de cetona, de hecho, y con ésteres no he visto nada, pero con sales al menos, que también hay una reducción importante de los ataques y hay una mejor percepción o sea, de sensación general de los niños al menos que la utilizan, ¿no? Pero yo Ok. creo que, de nuevo, es algo que en el área de epilepsia, yo creo que esto igual se va a tornar para allá. Lo más seguro es que van a haber muchos estudios que van a empezar a utilizar al menos ésteres con niños, ¿cierto? O a lo mejor en dosis pediátrica,
que encuentro que de nuevo es bastante promisorio pensando que es algo que puede ayudar a tener niveles, porque de nuevo en epilepsia los niveles de cetonas sí son sumamente críticos para la disminución de los ataques, Ujú. no como en el deporte, porque de hecho algo que no te nombré, que se sabe que por ejemplo el músculo tiene una cinética de saturación de 2 milimolar de cetona, entonces al final si tú tienes 5 da lo mismo, el músculo se satura con 2. Entonces, el trabajar entre de 2 hacia abajo o hasta 2 es suficiente, entonces no tienes que tener tantos niveles. En cambio, en epilepsia se ha visto que los niveles tienen que estar habitualmente sobre 2 como y tanto, 3 milimolar de forma constante para poder ver la mejor efectividad de la dieta al final. Entonces, por eso te digo que es sumamente importante, más aún cuando las personas que tienen dieta cetogénica por mucho tiempo, como el sistema se acostumbra a metabolizarlo rápidamente, los niveles de cetona en plasma caen rápido. Porque yo lo que mido a nivel plasmático o en DEO, que de hecho el DEO tiene una relación no muy buena con el plasma propiamente tal, es un producto igual que el lactato, que es un producto de lo que yo, es la relación entre lo que yo produje y lo que eliminé. Ese es, lo que, es el producto que yo mido. Entonces, después de mucho tiempo, la gente que utiliza obviamente dietas y ya el sistema se adaptó a utilizar cetonas como esta forma alternativa, entre comillas, los niveles de cetonina son mucho más bajos. Entonces, a lo mejor terapéuticamente, suplementarte y elevar los niveles en algunos estados podría ser de forma terapéutica, a lo mejor 3 veces al día, pensando que tiene un espectro de 3 horas, podría ser algo beneficioso también para la parte de salud al menos. No sé si eso Súper responde un poco a tu... interesante. Sí, Sí, no, sin duda creo que nos responde y además que es súper prometedor, sobre todo para los niños, porque no había pensado nunca en lo difícil que también puede ser quizás mantener ese tipo de alimentación, ese tipo de plan, y puede ser una solución o una ayuda a nivel terapéutico, o sea, tanto para como lo que hablabas de esa adaptación, que obviamente ya tu cuerpo está súper adaptado a utilizar los cuerpos cetónicos como para poder tener un mejor mantenimiento de la alimentación y del beneficio de la cetosis al final, que es lo que se busca en la epilepsia, ¿no? claro, por eso te digo que Matías, es muy poco lo que sabemos aún y muchas ganas de aprender más todavía. ahora es que falta y cada vez uno siente que sabe menos porque salen tantas cosas nuevas que es para volverse loco, como que cómo me voy a enterar de tanto, pero bueno, hay que seguir estudiando. Bueno, ya estamos en el cierre. Nuestra última pregunta no tiene nada que ver con nutrición, es algo más Chuta. personal. Quisiéramos que nos dijeras si tuvieras que elegir alguna característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a las demás personas, a nuestros oyentes, ¿cuál sería y por qué? Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho, que me han hecho en general. Creo que es difícil. Yo creo que ser curioso y perseverante. Creo que eso es fundamental. Nunca darse como porque que lo sabes todo. Perseverar en todo sentido. En aprender de tus pares, ¿cierto? De escuchar a tus pares, de ser humilde. Y de ir a buscar lo que uno quiere y aprender, uno puede aprender todo lo que uno quiera en realidad, siempre que se lo proponga. O sea, somos todos, nos consideramos cabezas duras, ¿cierto? En algunas áreas, pero esta cosa es caerse y levantarse todo el rato. Por eso yo creo que la perseverancia es fundamental. Y la humildad, que harta falta hace de repente en estas áreas, especialmente en el área nuestra, que nos gusta la nutrición y todo, hay tanto Dios en, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que es fundamental. Sí, yo opino igual, Andrea igual, y pues a veces pienso que hay como demasiado, todo el mundo es Dios, ¿no? Entonces O sea, es complicado, pero estamos en un sí, o área bastante sea, compleja. básicamente, bueno, nos identificamos muchísimo con lo que dijiste. La parte de la curiosidad, pues bueno, eres Sí, investigador, obviamente es lo más importante, y bueno, la capacidad de ser humilde bueno, si las cosas no son como tu sesgo, porque todos tenemos un sesgo, ¿no? Lo que sí, creemos sí, que va a lógico. pasar, pero bueno, o sea, esa curiosidad y esa perseverancia por conocer más, pues
incluso hace que ese sesgo desaparezca, ¿no? Y ahí está pues un gran investigador. Mira, Matías, bueno, nosotros estamos muy agradecidas porque hayas aceptado esta invitación. Dudo que esta sea la pregunta más difícil que has recibido, porque supongo que tus alumnos, cuando muestras todas esas vías metabólicas, recuerdo cuando pusiste la lámina como si fuera el metro de Londres y dije, wow, ya va, tengo que poner pause para ver esto con más calma. Porque, sí. pero el mensaje estaba claro. No, sí, pero cuando me recordaste toda la bioquímica. El primer día en Londres lo más seguro es que te pierdas y no sepas cómo llegar del lado al lado, pero después de un tiempo vas a saber cómo llegar. Al final eso es. Así es. Y bueno, pues al final este tema también me parece fascinante por eso, porque de cierto modo, bueno, siempre uno tiene que ir a la bioquímica de nuevo, pero aquí tuve que ir y, este ciclo, siempre al final pues tienes que volver bueno, no me fue mal en el pregrado con la bioquímica, pero tampoco es que era mi favorita. Hay que aprender y desaprender, esa es la filosofía de vida. Bueno, Matías, muchísimas gracias y bueno, probablemente te tengamos de vuelta. Yo feliz, gracias a ti, Paola, y Andrea. Sin duda. Por el tiempo y obviamente por la invitación, porque en realidad que nos den un poco el espacio para un poco compartir lo que a uno le apasiona más que nada. A lo mejor, insisto, no somos todavía no somos grandes investigadores ni nada, nos estamos formando, pero ya el hecho que haya un espacio donde podamos discutir en cierta medida o exponer lo que a nosotros nos interesa es fascinante. Bueno, esa es la idea. Bueno, André, Matías, bye, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Mil gracias, Matías. Chao, Andrea, chao, Paola, que estén bien. Bye. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.